Buenas noches. Vamos a empezar la presentación del libro de mi amigo Juan, que se llama El análisis de las urgencias. Yo tengo que agradecer a mi compañero el haberme invitado, por supuesto, a la presentación de su novela y haberme otorgado este honor para hablar. Estoy un poco resfriado, entonces voy a hablar muy despacito y yo creo que así se entiende mejor, nos entendemos mejor. Lo primero que quiero señalar es que, tras su lectura, estoy convencido de que debemos de resaltar el humanismo que posee esta novela. Está llena de reflexiones, citas literarias, referencias musicales que nos hacen pensar y convierten a la novela, y lo quiero parar aquí porque es lo más importante, para mí creo, en una obra de arte. Los recursos literarios, las referencias musicales y literarias dotan a la novela de una expresión artística que nos conmueve. Hoy más que nunca, después de que Donald Trump y Elon Musk, los más opuestos al humanismo, se han instalado en el trono del mundo, una novela como esta es más que necesaria. La novela comienza planteando un dilema moral. El personaje principal, Juan Ortega, recibe la llamada de su amante Bárbara, que hace 2 años le dejó porque, según ella, la pasión se había acabado. ¿Debe volver a ese amor secreto y adúltero, a quien ama perdidamente y odia a la vez por haberlo dejado cuando más la amaba y necesitaba? ¿Debe seguir ocultándoselo a su mujer con la que tiene una hija? Para resolverlo acude a una psicóloga, Elena, que le prescribe escribir un diario, y es aquí donde comienza el análisis de las urgencias. Lo que más me ha llamado la atención son sus referencias musicales y literarias. Estas sirven para ampliar el tono reflexivo que contiene la obra. Nos trasladan a un mundo sentimental más profundo que embellece la novela. Por ejemplo, cuando recibe la llamada de su amante después de 2 años, acude a una psicóloga, Elena, que le aconseja escribir un diario, como ya he relatado. En este momento se plantea si debe volver con su amante. Elige Mozart, y en concreto la ópera de Don Giovanni, un adicto a la seducción femenina que utiliza las máscaras para engañar. Y viene la pregunta: ¿se debe amar a 2 mujeres a la vez? En la ópera hay una condena al seductor, condena que representa el punto exacto en el que está el protagonista. Escuchemos el final de la ópera, La condena, la 1. ¿Podéis poner la música? Sí. Bueno, ahora está preparada una música, pero creo que anda por ahí. Lo que vais a escuchar es el final de Don Giovanni, donde al personaje pues lo condenan toda la sociedad. ¿No hay música? Sí. Sale la letra abajo.
concluir el protagonista de este libro que amar a dos personas a la vez no está mal? El planteamiento es el siguiente. El personaje vive una vida difícil de soportar, incómoda. Un jefe exigente y poco amable, un trabajo lejos de casa, una casa alquilada poco confortable e incluso desagradable. Huele a las matanzas que allí la dueña realiza todos los años. Una casera con un perrito insoportables, su pasado familiar horrible, se siente en peligro por haber visto en la playa un desembarco de droga y haber tenido que huir. Pero por otro lado tiene dos amores que llenan su vida de dulzura, que lo atienden, lo cuidan, en las que encuentra un verdadero refugio y a las que él ama. Un amor comprometido, Diana, con la que vive mucho más joven que él, y su amante Bárbara, una admiradora de sus libros que tiene publicados y a la que conoció por las redes sociales. Estos dos amores son el contrapunto a la vida tan desagradable que lleva el protagonista. El contrapunto es una técnica musical que le gustaba mucho a Mozart. Además de las referencias musicales, están presentes las referencias literarias. El amor que siente por Bárbara, su amante, queda reflejado en el poema que cita de Poe, que habla sobre el amor de Annabel Lee. Annabel es el gran amor de Poe, que falleció y que Poe nunca podrá dejar de amar, incluso la amará en el infierno. Es un amor imposible, pero eterno. Vamos a escuchar el poema porque merece la pena. Fue hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, habitaba una doncella, a quien tal vez conozcan por el nombre de Annabel Lee. Y esta dama vivía sin otro deseo que el de amarme y de ser amada por mí. Yo era un niño y ella una niña en aquel reino junto al mar. Nos amamos con una pasión más grande que el amor. Yo y mi Annabel Lee, con tal ternura que los alados serafines lloraban rencor desde las alturas. Y por esta razón, hace mucho, mucho tiempo en aquel reino junto al mar, un viento sopló en una nube, helando a mi hermosa Annabel Lee. Sombríos ancestros llegaron de pronto y la arrastraron muy lejos de mí, hasta encerrarla en un oscuro sepulcro en aquel reino junto al mar. Los ángeles, a medias felices en el cielo, nos envidiaron a ella y a mí. Sí, esa fue la razón. Como los hombres saben en aquel reino junto al mar, de que el viento soplase desde las nocturnas nubes, helando y matando a mi Annabel Lee. Pero nuestro amor era más fuerte, más intenso que el de todos nuestros ancestros, más grande que el de todos los sabios. Y ningún ángel en su bóveda celeste, ningún demonio debajo del océano, podrá jamás separar mi alma de mi hermosa Annabel Lee. Pues la luna nunca brilla sin traerme el sueño de mi bella compañera, y las estrellas nunca se elevan sin evocar sus radiantes ojos. Aún hoy, cuando en la noche danza la marea, me acuesto junto a mi querida, a mi amada, a mi vida y a mi adorada, en su sepulcro, junto a las olas, en su tumba, junto al rugiente mar. Bien, Juan siente un gran amor por Bárbara como Poe por Annabel. Pero Bárbara decide terminar la relación, ya que según ella ha disminuido la pasión amorosa.
El abandono le causa a Juan un dolor insoportable porque no logra comprender que un amor tan verdadero se rompa y por ello se siente traicionado. Su otro gran amor es Diana. Nos relata los comienzos de este otro gran amor. La referencia musical que utiliza para conmovernos es el adagio para clarinete de Mozart, obra que Diana no conoce y que es uno de los temas musicales de la película Memorias de África, lo que se convierte en una referencia literaria y musical a la vez, pues es de sobra conocida la historia de amor que viven los dos protagonistas, la historia de un amor imposible, pero verdadero. El protagonista habla de la música de Mozart y dice, para deleitarse con él, tienes que cerrar los ojos e imaginar que sus notas flotan, hablan. El dilema moral que plantea sobre los dos amores se resuelve de la siguiente forma. No hay una condena, sino que el análisis le sirve al protagonista para llegar a una conclusión benefactora, porque le disuelve, le soluciona el dolor que siente cuando alguien tiene un comportamiento poco empático. Este segundo amor le hizo reflexionar y concluir que perdonar cura y que el rencor duele. Es decir, el abandono de su amante a la que ama profundamente le provoca un gran dolor que se disuelve cuando perdona. El haberla perdonado le lleva a recordar solo la felicidad que le proporcionó un amor recíproco y verdadero. Este razonamiento le hace plantear un dilema mayor. ¿Podemos perdonarlo todo? ¿Es bueno perdonarlo absolutamente todo? Y yo personalmente me pregunto, ¿se puede? Este descubrimiento del perdón como cura induce a Juan a ir más allá y a perdonar a todos los que le hicieron sufrir. En el cementerio de Beira, donde el pueblo donde a él lo mandaron a trabajar, a 600 kilómetros de su casa, escucha el eco, el murmullo de las plegarias de los muertos, que dicen, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos
Esa es la segunda parte del libro donde se resuelve el análisis de las urgencias. Y ahora voy a leer muchos pasajes del libro porque, a mi entender, que ha acertado en la expresión Juan. Dice el comienzo de esta segunda parte: si hubiera sabido en qué iba a convertirme o que perdonaría a quienes odiaba, puede que hubiera tomado algunas decisiones antes en mi vida. Otra referencia literaria es un libro de poemas que él, que trabaja en una editorial, tiene que leer. El libro se llama Jonás en la orilla. El autor comienza con los versos: hágase la oscuridad, y la oscuridad se hizo. De sobra es conocida la historia de Jonás y la ballena. Es la historia de un doble perdón de Dios. Dios le ordena a Jonás que vaya a Nínive, que les profetice que Dios destruirá a la ciudad de Nínive si no cambian su vida lujuriosa y se arrepienten. Jonás le desobedece y se embarca hacia Tarsis. Dios provoca una tormenta y el barco está a punto de naufragar. Los marineros descubren que la culpa la tiene Jonás por haber ofendido a Dios. Así que lo tiran por la borda con la aprobación de Jonás, que considera razonable la decisión para que los demás se salven. Una ballena se lo traga y después de 3 días, en la oscuridad del vientre de la ballena, Dios le ordena a la ballena devolver a Jonás, quien en la orilla reflexiona y decide cumplir la voluntad de Dios. Llega a Nínive, pero la profecía no se cumple, porque sus habitantes son convencidos por Jonás y se arrepienten, pero no se cumple la profecía, porque Dios los perdona y no los castiga. Jonás no lo entiende, pero Dios ha perdonado 2 veces, conmovido por el cambio de voluntad de los personajes. Es el amor incondicional hacia los que se arrepienten. Esta historia me recuerda al pensamiento de la Grecia arcaica, representado por Esquilo. Esquilo expresa en sus obras dramáticas que el hombre tiene que sufrir para aprender. Jonás en la orilla comprende la generosidad del perdón divino. Otra de las referencias literarias es Los días de Birmania, de George Orwell. Es un libro en el que un personaje solitario se enfrenta a las injusticias en un mundo colonial y el personaje debe luchar a favor de la dignidad humana. ¿A qué injusticia se enfrenta el personaje de nuestro libro? Sobre todo a una de las injusticias que hoy en el 2025 predomina más. Yo diría que está de moda. En un mundo tan competitivo donde las máquinas y las pantallas nos han hecho distanciarnos de las personas físicas, donde todo es virtual y el contacto físico también, y todo lo vemos a través de una pantalla que lo deshumaniza todo, la falta de empatía lleva a las desconsideraciones personales y a tratar a las personas sin tener en cuenta sus sentimientos. La poca sensibilidad que me traen a la memoria palabras como descortés, desconsiderado, falta de respeto, humillación. El uso de las falsedades por quien tiene el poder. Algunas de estas actuaciones, la mayoría de los que aquí estamos, las hemos sufrido alguna vez. Vayamos a la novela y reproduzcamos sus palabras. El protagonista siente deseos de venganza hacia su jefe. Y dice: mi jefe tiró el manuscrito en mi mesa y agaché la cabeza pensando, la vida da muchas vueltas. Te agarraría del cuello y te estrangularía. Te cogería esas gafas de pseudo intelectual y te las haría tragar. Hasta te penetraría. ¿Cómo llegaste a donde estás? Babeando unos a otros. Su jefe lo envía a más de 600 kilómetros sin tenerle en cuenta, usando el engaño mediante el cual la distancia no es ningún problema, porque lo envía a un sitio de playa, como si fueran unas grandes vacaciones. Diana le recrimina su falta de agallas por no oponerse a esa decisión, lo que le provoca de nuevo unas ganas de matar a su jefe. Repito las palabras del libro. Comprar 2 pistolas, una para cada mano, llevar engañado a mi jefe, levantar la mano derecha, mostrarle la pulsera de la bandera de España, comprada solo para ese momento, y haciendo un círculo con el pulgar e índice y apretándolo. Decirle, punto suspensivo,
Un disparo por cada uno de mis amores, cuya presencia me ha negado, y una puñalada en la espalda para terminar de aniquilarlo. Cuando llega a la casa alquilada, la música que escucha es el Requiem de Mozart, y yo creo que es la música adecuada para esto que estamos contando. La escuchamos. Describe esta música así: la escuché tantas veces como para ser consciente de que el corazón de Mozart es el que más sangra, en quien se funde y se confunde el universo. ¿Cómo se puede ser tan perfecto? Su casera le recomienda ir a la playa y allí oye las gaviotas decir: Ortega, imbécil, Ortega, imbécil. Uno de los sueños recurrentes es un simio. Sueña con su padre viejo ya y que él lo lava. Pero cuando va a cambiarlo, su padre le da un puño y le grita: imbécil, cobarde, inútil. Entonces me desperté con el corazón en la garganta, se pregunta: ¿se arrepentiría de todo lo que me hizo? A lo que su padre le contestaría: perdóname, no era yo en esos momentos. Cuando el simio me azotaba, dice en el libro, en su zona preferida, a mi espalda, yo le decía, le gritaba, le lloraba y le preguntaba, con los brazos extendidos, tumbado boca arriba: papá, dime lo que he hecho, si yo solo estaba jugando. Papá, por favor, no me pegues más, soy tu hijo. Y ahora voy a leer algo que me ha parecido todavía más impresionante de la forma que lo tiene de contarlo. Y después a ver cómo perdona esto. Diario de un infierno. Está escribiendo a la psicóloga. Elena, lo del insomnio proviene de antaño. Empezó a la vez que la pesadilla en casa. Tendría 6 o 7 años. Y cuando se retrasaba de noche, mamá y yo ya lo sabíamos. Acuéstate, hijo, me decía, pensando que con suerte le daría pena verme en la cama. Pero no había más pena que la que nos esperaba cuando entraba y daba un portazo para que supiera que había llegado. Tapado yo hasta la cabeza, creyendo que así no me vería sudando, y mi corazón, a 1000 por hora, se subía a la boca como si quisiera escaparse. Por el pasillo venía bamboleando sus largos y fuertes brazos como un carnívoro homínido. Acercándose a mi cama, yo temblando. Abría la puerta de mi cuarto, me destapaba. Comenzaba la noche sin luna. Una sombra muy negra y que dolía mucho, sobre todo en el alma. Me quitaba la almohada e intentaba asfixiarme. Me destapaba. Su olor a anís, a madera, trabajaba en una carpintería. Gritaba: levántate, cobarde, ¿te crees que no me doy cuenta? Chillaba mamá: ¿esto es lo que aprende? Me sacaba de la cama. Me daba muy fuerte en la espalda. La casa, celda de castigo, infernal jardín de infancia. Un día y un mes, un año y otro. El que daba amor y daba odio. Bueno, malo, malo, bueno. ¿Cómo no va a ser un imbécil si es a lo que le has enseñado? Y yo harto de la carpintería para daros a los dos de comer. Es algo que me sube, decía, gritaba. Mamá y yo sabíamos ese algo que me sube, que se transformaba. La noche tan siniestra como su corazón. Antes de dormir sentía que caía en un pozo y mi recurrente sueño
de querer correr sin que me respondieran las piernas. Él se acercaba, cada vez más, sus cejas juntas y su mirada hueca, sus largos brazos, mis piernas inertes, las risas de los compañeros en el colegio, el instituto, cojo, cojo, las peleas, mi envidia. Me imaginaba fuera de sus casas y mirando por sus ventanas. Dentro sus padres los maltrataban. Ven aquí, cobarde, que te voy a hacer un hombre. No me llamo cobarde, me llamo Juan. Soy Juan, tu hijo, les repetía. Raro, raro, mis compañeros de clase en el recreo. Prefería una esquina del patio y meter mi cabeza en las notas de Mozart. Ojalá viniera mi padre a por vosotros y os viera como me da a mí. Se sacara su miembro y os bajara los pantalones. Yo me pregunto, ¿se puede perdonar esto? Lo dejo sin contestar. Uno de los libros que se lleva a la nueva residencia es Misery, de Stephen King. Es una novela en la que la atmósfera de terror que crea el autor es magnífica. Un fan de un escritor se convierte en algo muy peligroso para él. Paul Sheldon es un famoso escritor que ha escrito una saga de éxito protagonizada por Misery. Paul está harto de esta saga porque piensa que son libros muy malos y debe acabar con ella para dedicarse a escribir una novela de más calidad. Para ello se retira a un refugio en la montaña y la protagonista de la novela muere. Esta última novela se llama El hijo de Misery, que mata a la protagonista. Una vez que las acaba, coge su coche y se va del refugio, pero sufre un accidente. Una vecina, fan del escritor, lo encuentra. Es enfermera y empieza a cuidarlo porque tiene las piernas destrozadas. Nadie sabe que Paul está en esa casa. Annie lee la novela, y no le hace ninguna gracia saber que ha matado a Misery en su última novela. Obliga a Paul a escribir otra novela. Paul va conociendo a Annie, sus pensamientos, sus obsesiones. Sabe que es muy inteligente y que no puede librarse de ella, porque no puede escapar. El ambiente de pánico que crea la novela es aterrador. Percibimos el miedo durante toda su lectura. Con este título nos está sugiriendo justo el momento que nos describe el protagonista, cuando recurre al sueño del simio y los relatos sobre su familia y su jefe. Nos acercamos al final de la novela. El protagonista debe tomar una decisión que no toma. Es Bárbara quien lo deja, no debo contar más. En este divagar del personaje principal, elige la sinfonía número 40 y la 41 denominada Júpiter. Y vamos a escuchar al final la última música. Pues la última. Bueno, pues ya termino. Pero vamos, es de sobra conocida la música. Termina así. Termina así el libro, Siempre me ha sido difícil perdonar. Pero después de lo que me ocurrió, ya me es más fácil hacerlo. Me he vuelto más humano. Algunas noches de insomnio en las que he recordado a Bárbara o a mi padre o a mi jefe, he salido al balcón que teníamos en casa en Buona y he mirado las estrellas. He escuchado el insoportable silencio del espacio y he observado la magia que hace sostenerlas, que lo ha hecho y lo seguirá haciendo durante millones de años. Por momentos me ha parecido que es como si en el amor no existiera ni el tiempo ni el fracaso, como si mamá y mi hermano, que murió con 4 años, estuvieran mirándome junto a Dios, presente. Termina el libro y termina mi presentación. Muchas gracias.
Ahora. Bueno, después de este magnífico recorrido por la novela de Juan, yo lo único que quiero es aportar otra visión, otra manera de aproximarme a su novela. Lo más justo y sincero que puedo decir sobre Análisis de las urgencias es que ha puesto en ebullición la marmita de mis emociones poéticas. Desde el comienzo de su lectura me he sentido identificado con las vivencias que van cobrando cuerpo y alma a lo largo de la narración. Por eso quiero hacer, si Juan me lo permite, una pequeña glosa poética sobre su libro. En este diario existencial que es Análisis de las urgencias, he descubierto algunas claves para un encuentro entre la narrativa y el poema. Escribir es como una catarsis. Escribir es reconstruirse. Al perder lo que amamos, nos debatimos entre el frío de la nieve y el calor abrasador del desierto. Aunque marque el termómetro casi 40 grados, no recuerdo un verano tan frío como este. Las calles que recorro son láminas de hielo. Las capas de los árboles de hielo están cubiertas. Las estrellas proyectan en la noche sus destellos de hielo y sus fríos cristales me están atravesando el corazón. La que un día me amaba, tan bella, tan humana, dice que es tarde ya para quererme. No recuerdo en mi vida un verano más frío. Si su rigor no amaina, acabaré mis días congelado. Y mientras, en la noche, las estrellas proyectan sus destellos de hielo. A veces, la narrativa y el poema provienen de un reproche. No planificas nada, me dijeron un día. Y como soy tan poco precavido, al escucharlo me quedé desnudo y no pude seguir disimulando. El tiempo me desborda irremediablemente sin que pueda escaparme de mí mismo. Si me asomo al espejo, una espectral presencia me pregunta: ¿tú quién eres? Y me quedo callado. Esa pregunta tan definitiva me ha llenado de frío las entrañas, y aunque me lo propongo, no consigo encontrar cabalmente la respuesta. Por eso necesito detener el transcurso del tiempo para sobreponerme a la mentira, abrazarme al vacío desesperadamente, o mejor, si es posible, abrazarme a tu cuerpo, intentando escapar del desamparo. Un dolor insoportable que ahoga la respiración, latidos que parecen el toque de un tambor que presagia la muerte. Voy siempre desandando los caminos torcidos de la vida, pero todo es inútil, porque olvidé volver a la emoción del punto de partida. Tiembla mi pulso, no sé si por la rabia o por el miedo, y cuando cae la noche siento mi corazón ladrando como un perro que corre vagabundo por las desiertas calles del deseo. Aunque viejo y cansado, no deja de buscar el rastro del dolor que le han dejado.
mirar las estrellas, buscar planetas en el frío sepulcral de la noche. Miro el cielo estrellado al abrir mi ventana y siento el frío de esta noche triste como si fuera una sutil caricia que la muerte prodiga con su mano. Pero la muerte pasa por mi lado y me vuelve la espalda. Se aleja silenciosa por el firmamento sin mirarme siquiera. Cerraré con sigilo la ventana para que su presencia no me arrebate el sueño. ¿Será que aún no ha querido tomarme entre sus brazos y me concede tiempo para seguir viviendo todavía? La soledad expresada en un diálogo interior para enfrentarnos dolorosamente a la propia experiencia de vivir. Entre la vida y la muerte, entre el amor y el desamor, entre la eternidad y la nada. Fue algo irrepetible lo que al cerrar la puerta y salir a la calle nos dejamos atrás. Como la tierra entrañable y amada que vemos alejarse al soltar las amarras del barco sin retorno de nuestra corta vida. Una pequeña obra de arte hicimos de aquel anochecer y en la vaga penumbra de la alcoba, meciendo con sus notas nuestro amor, la música de Bach nos convirtió por un instante en seres inmortales. Pero qué breve y frágil es siempre lo inmortal. Qué pronto se marchita lo que guardan los sueños. Es casi tan fugaz como el tiempo que dura la fragancia de un pétalo, como el rumor de alas de un colibrí nocturno, como la luz remota de una estrella extinguida que aún emite señal desde la fría soledad del universo. Ese ciego, desierto, infinito universo al que todo retorna para ser solo un eco que se pierde en el eco del eterno silencio de la nada. Pero al final, la vida, con o sin nosotros, siempre continúa. Solo tengo este fugaz presente que se va como el agua de mis manos. Nos aguarda el olvido y el silencio. No existe más certeza que vivir un instante que se desvanece. La vida nos empuja por infinitos cauces donde la incertidumbre no impide que busquemos, como las golondrinas buscan sus nidos en la primavera, momentos entrañables a los que aferrarnos, cobijos donde encontrar calor para que el corazón no se detenga. Antes de que el invierno nos haga vulnerables, cuando venga la muerte y estreche nuestro cuerpo con su abrazo de hielo. Bueno, buenas noches. Yo estoy impresionado. Bueno, pues muchísimas gracias a Jesús y a Fernando y a Jesús por vuestra consideración y por vuestra generosidad. Y mientras hablaba y por un momento me ha parecido que el libro ya no era ni mío. Como si las palabras que contiene se me escaparan.
Muchísimas gracias, por supuesto, a Antonio y a Mijaela por sus incondicionales brazos extendidos pese al paso del tiempo. A mí algo muy curioso que me pasa aquí en este sitio es que cada vez que entro en el 1900 veo palabras por todos lados y no sé si os ha pasado. Es como si se hubieran quedado aquí ya para siempre, como si hubieran creado una atmósfera lingüística oculta, ¿no? Como suave y semi-escondidos grafitis de tantos y tantos autores y autoras que han abierto sus venas y han ido esparciéndolas, ¿no? Bueno, han pasado 9 años desde que yo presenté el libro, una novela que escribí, se llama Bao, aquí mismo, en esta mesa, en este 1900, y Antonio y Mijaela tenían el mismo buen humor que tienen ahora y los mismos brazos extendidos. Seguir siendo igual de entregados, de generosos, y a veces me parece que no han pasado los días. Bueno, y eso, muchísimas gracias por haber venido y acompañarnos. Bueno, todo esto me anima a seguir escribiendo, a seguir sufriendo, fundamentalmente, a seguir sufriendo en encontrar las mejores palabras para una historia, a seguir sufriendo el rechazo editorial y a seguir alegrándome cuando lo que hay es un sí y me dicen, pues hemos decidido publicar su manuscrito. A considerar la literatura como un puente. Sobre todo, para mí la literatura es un puente para llegar a la otra orilla, como decía José Saramago. El libro tiene que llegar a la otra orilla, tiene que decir algo, que para mí es lo más importante. Los autores debemos luchar hasta conseguir nuestra propia voz, y el camino de un autor no es ni corto ni es llano. Bukowski nos lo enseñó bien, ¿no? Con su vida y con su testimonio. Escribir es un gozo, por supuestísimo, pero es un sufrimiento continuo. Y si no se sufre por encontrar las mejores palabras, las palabras de un centavo y no las de $1, como decía Hemingway. Bueno, he dicho que hace 9 años estuve aquí con mi libro Bao y fue precisamente hace 9 años cuando empecé a escribir este libro. Sí, 9 años, tal vez parezca mucho tiempo. El detonante de esta historia fue el haberme destinado a Beira, que la novela es Beira, la ciudad donde el cielo acaba y la arena empieza, según la define el narrador y protagonista de esta historia. A una ciudad donde nunca llegué a ir, tan solo en la ficción, y donde ese narrador y protagonista encuentra su verdad. El novelista británico Foster decía que todas las historias tratan de lo mismo. O bien el personaje abandona una ciudad, o bien el personaje llega a una ciudad. Y en esta novela, como también en otras, se cumplen las dos circunstancias. Bueno, durante todos estos 9 años me leí todas las novelas habidas y por haber sobre el desamor, sobre el desarraigo, las reescribí, las repasé innumerables veces y luego las guardé muchísimo tiempo, sin querer publicarlas. Uno convive con la historia, los personajes, la temática, pero luego uno decide o guardarla o presentarla a alguna editorial en la que se abre un camino de lo más incierto. Uno de los aspectos que más temía que no me la publicaran era que la novela aborda el tema de las editoriales emergentes y con demasiada inquietud. Y pensaba, tal y como hablo de esto, que nunca me la iban a publicar. Pero, sin embargo, me la publicaron. Bueno, yo y Ana, la correctora de la editorial, estuvimos trabajando hasta ya llegar a la versión definitiva. Bueno, ya acabo. He dicho que en la escritura lo más importante es llegar a la otra orilla, ¿no? Es decir, que tenga un mensaje. Y bueno, Jesús ha resaltado lo de la poesía, lo de la música de Mozart, ¿no? Y conforme avanzaba en la escritura, yo quería que conformaran el libro también en ese bote salvavidas en el que el narrador y protagonista viajan. Según el narrador y protagonista, el perdón es la única medicina
es incomprendida. Perdón, es una medicina incomprendida y difícil de digerir para una conciencia perturbada como es la suya y que se encuentra en plena sala de urgencia. La conciencia del protagonista, Juan Ortega, y aquí el tema principal, está rodeada de perturbaciones y encima viaja en un bote salvavidas. Siente la necesidad de la reconciliación ante quienes le hicieron daño y no puede convivir con eso. Es ahí su conflicto. El perdón es el único medicamento urgente y molesto a una conciencia tendente a la poca salud. Una conciencia bajo cuidados paliativos y que necesita pacificarse. Ese es el mensaje del libro. Y no me voy a extender más y agradezco muchísimo vuestra escucha y compañía. Y nada, muchas gracias.